Hola, mi nombre es Paula Pérez Tanz, yo soy médica cardióloga, especialista en insuficiencia cardíaca. Voy a charlar con ustedes en los próximos minutos sobre el riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes tipo 2. En principio, como para tener una idea de lo que está pasando con la diabetes a nivel mundial y más específicamente en nuestro país, lo que vemos es que en este momento en América del Sur y Central hay 26 millones de pacientes con diabetes. En realidad en el 2017. Y la proyección que se hacía en ese momento era, según el crecimiento que veíamos que tenía la enfermedad, era que en el año 2045 iba a haber 42 millones, con un crecimiento del 62%. Sin embargo, actualmente, viendo cómo están las curvas de crecimiento, se pronostica que para el 2035 va a haber 55 millones de pacientes. Y en números vemos que un poco también por la densidad poblacional, en Brasil es donde más millones de pacientes con diabetes vemos, pero también un país con una densidad poblacional mayor. Si vemos la prevalencia, vemos que la prevalencia más importante está en Puerto Rico, siguiéndole en Nicaragua. Nosotros estábamos en Argentina hasta hace unos años en una prevalencia del 9% y según la última encuesta de factores de riesgo, estamos al 12%. Así que estamos peleando ahí un segundo deshonroso puesto de prevalencia de diabetes. Esto es del atlas de la IDF, como ven ahí. Y sabemos que cada 7 minutos muere una persona con diabetes, de ahí esa famosa frase que hubo 5 millones de muertes ocasionadas por diabetes en el 2014. Más del 40% de los pacientes con diabetes está sin diagnosticar, ni ellos ni los médicos que los tratan saben que tienen diabetes, es decir, no es que el paciente no vaya, muchas veces el paciente va al médico, lo que no se presta demasiada atención es a la glucemia, muchas veces hay estadios intermedios de prediabetes con una glucemia alterada en ayunas o una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada que no se le da la relevancia necesaria y en esos estadios intermedios de hiperglucemia subdiabéticas el daño macrovascular ya hace rato que comenzó. Y la mayoría de los pacientes, el 55% de los pacientes con diabetes va a morir de causa cardiovascular. De este 55%, algo más del 30% es de enfermedad coronaria, eventos isquémicos relacionados con coronariopatía, un 7 a 10% de stroke y el resto de otras causas cardiovasculares en donde la insuficiencia cardíaca también juega un rol muy importante. Este es el famoso estudio de Hafner, donde él compara los pacientes con diabetes versus pacientes sin diabetes y ve cuál es el riesgo. Los pacientes que no tienen diabetes, que están a la derecha del gráfico, son pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad coronaria. Y él muestra que los pacientes con diabetes sin antecedentes cardiovasculares, solo por el hecho de tener diabetes, tienen riesgo de tener mortalidad cardiovascular, stroke no fatal o infarto no fatal, con el mismo riesgo que los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida sin diabetes. Y de ahí surge la famosa frase que ser diabético es equivalente a tener enfermedad coronaria previa. Esto generó mucho ruido y mucha discusión entre diabetólogos y cardiólogos porque, por supuesto, que no todos los pacientes que tienen diabetes son iguales. No es lo mismo un paciente con una diabetes de reciente diagnóstico, bien controlado metabólicamente, con todos sus factores de riesgo controlados, que un paciente con una larga evolución en una etapa ya más avanzada de la enfermedad o con mal control metabólico. Y lo mismo para los pacientes coronarios, no es lo mismo un paciente con un infarto inferior no complicado que un paciente que evoluciona con un infarto anterior, insuficiencia cardíaca como consecuencia de una cardiopatía isquémico-necrótica. Sin embargo, en este estudio de JAMA más reciente, del año 2015, los investigadores comparan una población sana contra una población con diabetes o stroke o infarto para una sola variable que es mortalidad. Y fíjense ustedes cómo
comparado con pacientes sanos, con un hazard ratio de 1, el hecho de tener diabetes o stroke o infarto aumenta, al menos para mortalidad, el riesgo de mortalidad de la misma manera. Un paciente con diabetes tiene un hazard ratio para mortalidad comparado con uno sin diabetes de 1.9, stroke de 2.1, infarto de 2.0. Combinar las dos de estas patologías aumenta de la misma manera, independientemente de cuál sea la combinación, el riesgo de muerte y mucho más, por supuesto, tener las tres entidades juntas. Al menos para mortalidad no estaba tan errado aquel viejo estudio del Dr. Hafner. ¿Y por qué pensamos nosotros que el paciente con enfermedad coronaria, con diabetes, va a tener una enfermedad coronaria o una arteriopatía tan difusa, tan grave, tan diseminada y agresiva? Bueno, ven ustedes que en estas curvas de abajo que yo señalé con una flechita verde, ya antes, en la prediabetes, antes de que se desarrolle la enfermedad, las alteraciones vasculares, macrovasculares, ya empezaron. Lo más precoz en el paciente con diabetes es la afección macrovascular. Estamos acostumbrados a pensar que cuando un paciente diabético, un paciente con diabetes llega a la consulta, nos preocupa que quede ciego, que entre en insuficiencia renal o que sea sometido a una amputación. Sin embargo, la enfermedad macrovascular empezó mucho antes. El riesgo de insuficiencia cardíaca empezó mucho antes también. ¿Y esto por qué es? Bueno, la insulinoresistencia genera un aumento de la proporción de ácidos grasos libres. Esto genera lipotoxicidad, disminución de la producción de óxido nítrico. Hay aumento de productos, como ven ustedes ahí en la gráfica de productos de glicación avanzada, que son lípidos y proteínas que se unen a la glucosa de una manera no enzimática, que primero es reversible y después es irreversible. Y ese producto, ese AGE tan famoso, el que hablan los diabetólogos, no es otra cosa que estas proteínas y estos lípidos modificados estructuralmente, que además se unen a receptores para AGEs, potenciando y amplificando la respuesta inflamatoria de la enfermedad. Además, generando una serie de alteraciones estructurales también, por ejemplo en el colágeno, que genera rigidez y disminución de la compliance ventricular, como una de tantas de las alteraciones del miocardio del paciente con diabetes. Además, hay estos factores de necrosis kappa beta, el factor de necrosis tumoral alfa, que también ven ahí en el centro de la gráfica. Son factores que inflaman el endotelio, que se pone disfuncionante y separa las uniones intercelulares, facilitando el pasaje de los macrófagos, que van a hacer lo que después van a incorporar esas partículas del LDL, que son más pequeñitas, están más oxidadas en el paciente con diabetes. Es una dislipemia mucho más heterogénica y van a empezar a formar estas células espumosas que son el inicio de la placa de ateroma. Lo mismo con las plaquetas. En el paciente con diabetes las plaquetas son más, el turnover plaquetario está acelerado, son plaquetas más jóvenes, tienen más mitocondrias, son más agregantes, mucho más agresivas y requieren de un control antiplaquetario más específico en el paciente con diabetes. Tratarlo al paciente con diabetes de manera multifactorial, ya aprendimos con el estudio STENO 2 que la manera de bajar el riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes es tratar todos sus factores de riesgo, no solamente el control metabólico. Hay muchos estudios que analizaron la asociación entre diabetes y enfermedad cardiovascular. Este es un estudio que les traigo acá muy grande, de más de 1.900.000 personas, donde evaluaron la asociación entre cualquier manifestación de enfermedad cardiovascular entre los pacientes que en este estudio tenían diabetes y los que no tenían. Y lo que vemos es que para cualquier manifestación de enfermedad cardiovascular, el hecho de tener diabetes implicaba mayor riesgo y peor evolución, siendo además la manifestación más frecuente y más temprana, la complicación más frecuente y más temprana en la diabetes
de la enfermedad cardiovascular, la enfermedad arterial periférica y en segundo lugar la insuficiencia cardíaca, que no es la causa más frecuente de mortalidad, sino lo que vemos en este estudio es que es la segunda complicación en orden de frecuencia en los pacientes con diabetes tipo 2. Acá tienen ustedes a modo de resumen, fíjense cómo para las 12 complicaciones cardiovasculares que evaluaron en esta corte de pacientes, el solo hecho de tener diabetes aumentaba el riesgo de cualquier complicación isquémica. Y ahora les voy a traer un caso clínico para hacerlo un poco más del día a día nuestro. Este es un paciente de 64 años. Tiene diabetes tipo 2, diagnosticado desde 12 años, un filtrado glomerular de 65. Hace 16 años que es hipertenso, es sedentario, es taxista, tiene un índice de masa corporal de 35, como ven ahí, y está tratado con metformina 850 2 veces por día, miloriden, alapril y simvastatina 20 miligramos. El paciente entra con un infarto anterior, con una enfermedad de 2 vasos. Se le hace una angioplastia con 2 stents en la D proximal y una CX que no puede ser revascularizada por este método. Queda con una FEBI del 45%. Y cuando se va de alta, acá vemos que queda con su doble antiagregación. Fíjense ustedes que acá lo que se usó fue ticagrelor. La antiagregación del paciente con diabetes en distintos estudios, en el Platón, el Tritón, fue mucho mejor por estas características de las plaquetas, de las que hablábamos antes. La antiagregación con inhibidores del P2Y12 en el paciente con diabetes es mucho más efectiva con ticagrelor y prasugrel que con clopidogrel, por numerosas razones, entre ellas por las características de las plaquetas. Está con patoperazol, atorvastatina 80 miligramos. Fíjense ustedes que tiene atorvastatina 80 porque está fuera de los objetivos de LDL. Sin embargo, también está fuera del objetivo de hemoglobina glicosilada, que si bien sabemos que la hemoglobina glicosilada no es el objetivo metabólico que va a cambiar el pronóstico macrovascular, sí lo es respecto del microvascular. Y a largo plazo también tiene beneficio en el sistema cardiovascular. Y no se hizo nada, quedó con el mismo tratamiento que venía entonces, bastante habitual en la práctica cardiológica. ¿Y cuáles son los objetivos? Además de control multifactorial, el tratamiento médico óptimo para enalapril, la cifra en la consulta es de 130 a 75, está bien. Metformina 7,6 está fuera de objetivo y el LDL está fuera de objetivo, pero se acuerdan que venía con simvastatina, se rotó a atorvastatina a dosis altas. ¿Qué objetivo deberíamos alcanzar? Bueno, un LDL menor de 55, una TA entre 140, 130, 90, 80, la hemoglobina, si es posible, menor o igual a 6,5, sin riesgo de hipoglucemias. Claramente, todas son correctas. Y esto que les traigo acá, hay muchos esquemas, muchas guías, muchos consensos. Este es del grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Cardiología, me pareció muy claro, muy práctico para que lo veamos. El control multifactorial, que es un índice de masa corporal menor de 25, cesación absoluta de tabaco, ejercicio físico, dieta mediterránea, acuérdense del estudio Primed, y una tensión arterial de 340/85 a 130/80, especialmente en pacientes jóvenes, un control más estricto o con daño glomerular o tubular, con albuminuria o con retinopatía. LDL 7 o 6,5 sin riesgos de hipoglucemias, de hemoglobina glicosilada, y el LDL menos de 70 o menos de 55 en casos de riesgo extremo. Y ustedes ven acá, en este algoritmo de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, cómo el LDL menos de 55 en pacientes de riesgo extremo, y si se fijan en el centro de la gráfica, el color rojo, riesgo extremo es diabetes más enfermedad cardiovascular establecida, que sería el caso de este paciente. Y esto vemos que en muchos estudios, yo les traje acá el Improve-It, pero también lo vimos en el Fourier, en el Odyssey, en el Pegasus, los pacientes que más se favorecen en términos de reducción absoluta del riesgo con la reducción del LDL son los pacientes con diabetes. Respecto a la hemoglobina glicosilada, como decíamos hace un rato,
el control más estricto con el menor riesgo de hipoglucemias. Si usamos fármacos que no tengan riesgo de hipoglucemia, si son pacientes que no son añosos, frágiles, con mucha comorbilidad, podemos ser más estrictos en el control glucémico. Esto es las guías canadienses de diabetes que mencionan esto que decíamos recién. Y finalmente el paciente se va de alta con este tratamiento que habíamos nombrado, isometformina 110, o sea, 2 veces 850. ¿Qué haríamos con este tratamiento para su diabetes? ¿Lo dejaríamos así? ¿Le daríamos otro antidiabético oral? ¿Cuál sería el mejor de elegir uno para el paciente? Acá tienen los 4 estudios que demostraron reducción de los eventos cardiovasculares. Nos falta acá incluir el estudio DICLAR, que es otro ICGLT2, que demostró también ser beneficioso en pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca. Vemos como segundo, por una enmienda, este estudio incluyó como punto final coprimario insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, y nos faltan 2 más de GLP-1, que son los 2 estudios del centro, que es el REWIND, que se publicó ahora ayer, los resultados, que también fueron muy buenos, y el estudio HARMONY, que fue un estudio con albiglutide, que en este momento es una droga que no se comercializa. Y nosotros en nuestro país tenemos empaglifosina y canaglifosina, que son el Empared y el Canvas, y tenemos liraglutide, semaglutide, que es el estudio SUSTAIN, no está disponible en nuestro país para comprarlo. Simplemente para mostrarles 2 de los estudios con inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, empaglifosina, canaglifosina. El primero, el estudio EMPA-REG, 100% población con enfermedad cardiovascular establecida. Y el otro que vemos ahí, el programa CANVAS, con canaglifosina, con un porcentaje de pacientes en prevención secundaria y pacientes en prevención primaria. Acá no les muestro, pero también tenemos el tercer estudio, que fue el estudio DICLAR, con una población, los que tienen mayor porcentaje, más del 60% de pacientes en prevención primaria, con lo cual tenemos una idea bastante importante de lo que pasa con estos pacientes con diabetes en prevención primaria y secundaria. En este caso lo que vemos es estos 2 estudios, cómo reducen el MACE, el compuesto de muerte cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal. Fíjense ustedes cómo disminuye la mortalidad cardiovascular, ahí en las curvas el puntito rojo y celeste, a favor de SGLT2, y lo que le da mucha solidez al estudio también es que además reduce la mortalidad por todas las causas. Estos son los 4 estudios que había con GLP-1. Faltan estos 2 que les conté, el que se publicó la semana pasada, se presentó la semana pasada, REWIND, y el HARMONY, que bueno, la droga se retiró del mercado, pero eso sería muy interesante charlarlo, pero por una cuestión de tiempo no podemos. Los 2 estudios que demostraron reducción de MACE fueron LEADER y SUSTAIN, y este beneficio del MACE se obtiene independientemente del nivel de control metabólico. Es decir, cuando vemos los subgrupos, según hemoglobina glicosilada, vemos que el beneficio en la rama activa se mantiene independientemente de que los pacientes tuvieran mejor o peor control metabólico. ¿Y cómo optimizaríamos el tratamiento en este paciente? Bueno, en este paciente nosotros le agregamos empaglifosina a la metformina, simplemente porque si bien es un paciente con enfermedad coronaria, bueno, en este priorizamos el hecho del riesgo de insuficiencia cardíaca por esta FEBI de 45%. Si ustedes ven las curvas, ven el impacto y por qué se logra disminuir la mortalidad cardiovascular en estos pacientes, claramente los inhibidores de SGLT2, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, disminuyen la mortalidad cardiovascular con unas curvas muy parecidas, que se separan muy rápido, muy parecidas a las curvas que vemos en los estudios de insuficiencia cardíaca, como las que vemos en el FESUS, en el RALES, en el PARADIGM. Son fármacos que ejercen su acción por una acción más hemodinámica, entre otras montones de cosas muy interesantes para hablar, pero
básicamente con impacto en la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y en la incidencia de insuficiencia cardíaca. Mientras que ustedes se fijan en la otra mano, digamos, en los agonistas de los receptores GLP-1, que las curvas se parecen mucho a esas curvas que vemos con los estudios de regresión de arteriosclerosis e inflamación, como el estudio 4S, el estudio, inclusive el CANTOS. Son curvas que se separan a los 6 meses y luego al año, con un impacto en la reducción de la aterosclerosis y la inflamación. Acá tienen ustedes la explicación, fíjense cómo explica, les recomiendo mucho este artículo de Sattar, esta revisión de Sattar del JACC, en la diapositiva anterior tienen la cita, donde muestra cómo van los dos agentes reduciendo los eventos macrovasculares por distintas vías y cómo podemos beneficiarlos utilizando ambos. Y concluye que después de control multifactorial y después de el control inicial con cambios en el estilo de vida y metformina, aún derivando al paciente al seguimiento con su endocrinólogo clínico, sugerir el uso de ICGLT2 o GLP-1 para el tratamiento y la reducción de los eventos cardiovasculares. En el seguimiento a los 3 meses, vemos el paciente con la medicación que estaba recibiendo, tenía un LDL 57, había mejorado la fracción de eyección, un filtrado glomerular que había caído unos mililitros. Esto es esperable y deseable con el uso de ICGLT2 porque son fármacos que justamente ejercen la protección renal disminuyendo la hiperfiltración glomerular, que es uno de los mecanismos fisiopatológicos de la nefropatía diabética. El paciente con diabetes es un paciente que hiperfiltra. Estos fármacos disminuyen el hiperfiltrado glomerular y protegen de esta manera la integridad del glomérulo, y lo que vemos justamente en el análisis de la evolución renal, en los endpoints renales de estos estudios, es que hay un claro beneficio renal en la rama activa. Ahí en signo de pregunta podríamos agregar liraglutide. Yo creo que se podría agregar, tiene un buen control metabólico de 7, se puede lograr un control más estricto con un fármaco que no produce hipoglucemias, tiene un índice de masa corporal alto. Estos fármacos producen descenso de peso y además tienen un efecto protector en términos de regresión de la arteriosclerosis y la inflamación, o por lo menos eso es lo que sugiere el estudio cuando uno ve las curvas del estudio del LEADER y del SUSTAIN, como hablábamos antes. En este caso es un paciente con diabetes, ahora con una fracción de eyección recuperada y enfermedad coronaria. Bueno, podríamos discutir, yo tengo mi posición, pero bueno, es algo que se podría discutir en un Ateneo. Bueno, y para terminar, los invito a que lean este artículo de cardioprotección del JACC, donde nos planteamos un poco que finalmente y después de muchos años de decepciones, tenemos fármacos que reducen la mortalidad cardiovascular en el paciente con diabetes. Durante muchos años los cardiólogos nos frustrábamos en el tratamiento del paciente con diabetes y enfermedad cardiovascular porque todos los objetivos de control metabólico parecían reducir las complicaciones microvasculares sin impacto en la mortalidad cardiovascular. Finalmente tenemos buenas noticias, no es que es la salvación mágica, hay que evaluar cada paciente, hay que evaluar cada caso, pero tenemos nuevas oportunidades, tenemos nuevos fármacos y por lo menos tenemos que saber de qué se trata y saber usarlos por si tenemos eventualmente la oportunidad de hacerlo. Bueno, muchas gracias.